Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Reloj de Medianoche. Mi nombre es Carol. Y mi nombre es Miguel. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre La Llorona. Es una noche sin estrellas. El silencio inunda el ambiente. Es tan denso que apenas puedes respirar, sin saber por qué tu piel se eriza y puedes casi oír el latido de tu corazón. Sientes un peso extraño en el aire. Es un sollozo lento, desgarrador y lleno de tristeza infinita. El lamento se hace más fuerte. Se siente cercano. Entre el pánico apenas puedes distinguir una figura que se va formando en la niebla. Bueno, claro, te voy a dar un contexto, pues el que ya todos conocemos, la típica historia, la más conocida en todo el mundo, que es esto, se dio en México. Pues la historia es en el tiempo colonial, era una mujer indígena que después de ser abandonada por su esposo, que prefirió irse a casar con una mujer, como quien dice, mejor adinerado, mejor acomodada en ese tiempo. Entonces, pues ella comete el acto atroz de querer ahogar a sus hijos en el río justo antes de quitarse su propia vida. Pues además, pues hay otra versión que pues no es tan trágica como esta, no la muestra como una mujer vengativa, sino como una mujer que el destino pues le cobró la vida a sus hijos por azares del destino. Trágicamente. Entonces pues acá esa la pueden ver en la película de La Leyenda de la Llorona, que es una saga animada donde empieza la leyenda de la Nahuala, muy interesante, y luego la leyenda de la Llorona, donde pues a Leo le cuentan la historia de esta mujer para poder saber a qué se enfrenta. Y pues le cuentan que esta mujer se llamaba Yolsin, que tenía sus dos hijos, Olin y Tonatiuh, que era una mujer muy humilde, muy alegre, muy amada por el pueblo. Ella tenía un negocio donde vendía flores que cultivaba en su humilde chinampa. Además, pues recordamos que una chinampa es un cultivo en medio del agua. Y pues un día ella venía de un largo día de trabajo con sus hijos de vender flores en la balsa. Y pues inexplicablemente su casa estaba prendida en fuego. Y pues ella al ver esto pues se bajó de la balsa, pero no se fijó que dejó a sus hijos ahí. Pues ella, tratando de apagar el fuego, no se dio cuenta que la balsa siguió su cauce y pues con sus hijos montados. Y pues al darse cuenta pues ella, desesperada, pues el pueblo le ayudó a buscarlos. Y pues los encontraron, pero ya cuando los encontraron después de los días ya estaban muertos. Y pues Yolsi, al ver este acto tan atroz y trágico, o sea, pues él entró en un momento de rabia, de tristeza. Entonces se volvió un espíritu vengativo y pues murió como en esa tristeza, ¿no? De depresión, de sentirse mal por la pérdida de sus hijos. Y pues ella vuelve con un espíritu vengativo que iba a la deriva de ese pueblo en busca de niños, se llevaba niños en venganza, o sea, en la película, aunque tradicionalmente también dicen lo mismo, y que la Llorona va en busca de niños para calmar su dolor y su angustia o su soledad. Bueno, ya te tengo el contexto un poco más atrás, un poco más histórico. Y este contexto se remonta a los nahuas, que era un grupo indígena que se ubicaba mayormente en México, pero también tenía pequeños grupos distribuidos por Latinoamérica. Entonces, los nahuas hablaban de que antes de que llegaran los españoles a Tenochtitlán,
sucedieron una serie de hechos que ellos consideraban que eran como pronósticos o presagios, pero malos, a los cuales les llamaban Texahui. Y ellos cuentan, bueno, no cuentan, se tiene el registro de que son 8 Texahui, o sea, 8 presagios o 8 situaciones un poco incómodas que anunciaban que algo terrible iba a pasar. El más importante o el que ellos consideran como más atroz o terrorífico es el sexto presagio. En el libro El Códice Florentino se habla de este sexto presagio, que dice que la diosa Cihualcoatl apareció, y esta diosa es considerada protectora de las mujeres que mueren al parir, las mujeres que mueren teniendo a sus hijos. O sea, la otra teoría de la Llorona era que era una diosa. Que era una diosa. Wow. Y se llamaba Cihualcoatl. Sí, ven, o sea, no es solo eso, la Llorona no es una mujer que mató a sus hijos, sino hay algo más allá, o algo en lo que se basaron para crear esa desarrollar historia. Un poco más la leyenda. Ajá. Porque hay que tener en cuenta que la Llorona o es considerada mito, dependiendo del contexto y del lugar, o es considerada leyenda. Entonces aquí dice que Cihualcoatl, que es la diosa, vuelvo y repito, de las mujeres que mueren al parir, bajó o como que llegó a Tenochtitlán y se empezaron a escuchar gritos desgarradores que pues asustaron al pueblo. Y en esos gritos decía específicamente, bueno, dice la historia: hijos míos, ya nos vamos. O también se decía que decía: hijos míos, ¿a dónde los llevaré? wow. En la historia también se habla de que el rey azteca, ¿cómo se decía? Bueno, sí, pues como que la cabeza azteca de ese tiempo se enteró de que estaba sucediendo este fenómeno y él mandó a sus mejores soldados a buscar o investigar a esta mujer, porque ellos no pensaban que era como una entidad fantasmal o espiritual, sino que pensaban que era una mujer real. Pero al darse cuenta que no se encontraba, pero sí se escuchaba y eso, pues le dieron como esta atribución. También el primero en escribir esa historia fue el fray Bernardino de Sanagüí. Entonces él nos explica como que más que un espectro que se llame la Llorona o tenga otro nombre, era una diosa para ellos, que les avisaba cuando algo trágico iba a suceder. Y años después llegó la conquista española y pues sucedieron todo el tipo de atrocidades que pasaron en esa época. Que hubo mucha muerte y pues prácticamente como que el imperio se acabó. Ok, pues además de eso, pues en la simbología la Llorona pues se representa o se conoce más como la madre que llora. Se representa como una mujer que ha perdido a sus hijos o una mujer que sufre en una agonía y en un bucle de dolor tras su vida pasada. Además, pues para muchas culturas ella es una advertencia sobre consecuencias, como tú lo decías, Carol, de ya sea de cosas que van a pasar o consecuencias como el abandono y el descuido de una madre. Pues, por ejemplo, más adelante, pues hacen uso de esa historia donde la van adaptando, ya dejan de la envían como una diosa, sino ya la introducen como una ente o una mujer, donde lo usan como que ese sería el castigo de una madre que prefiere a su marido antes que sus hijos y pues comete ese tipo de descuido maternal. Pues eso es más como la leyenda que tiene la gente, ¿no? Lo que se ha contado de generaciones en generación en la tradición oral. Pero pues ahorita que estamos como analizando un poco la información nos damos cuenta que de pronto tiene un trasfondo. Tal vez no se sepa como tal si era un espectro lo que escuchaban los indígenas, pero se sabe que entonces la leyenda tiene un origen, no fue como que llegaron y se lo inventaron porque sí, sino que hubo como un antecedente que inspiró esta leyenda. Ya depende también de la ubicación geográfica, porque la Llorona no se presenta solamente en México, sino también en Colombia, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Paraguay, o sea, casi en todos los países de Latinoamérica. Sobre eso yo le tengo acá algo que son las variantes en diferentes regiones, que pues la más conocida es la de México, ¿cierto? Y pues la leyenda ha tomado distintas formas dependiendo del lugar donde la cuentan, pues en toda América Latina más conocida.
Algunas versiones como que ella busca, en algunas versiones, esta mujer busca es vengarse de los hombres infieles. Entonces ahí es donde digo, no seas infiel porque se te aparece la Llorona y te puede hacer daño. En Venezuela específicamente hablan de eso. La Sayona se llama, le dicen la Sayona. Otra solo como que es una mujer que vaga y en pena por las acciones de su vida pasada. Y pues la otra es como decir que solamente, como la que decía anteriormente, que solamente busca niños con los cuales llenar ese vacío maternal que pues ella misma arrebató. Y pues además de eso es que cada región tiene un toque propio. Usted escucha la historia de la Llorona en México, estudia la historia de Colombia, la historia de la Llorona en Colombia. En Colombia, y cada una tiene su propio toque histórico, su toque colonial. Por ejemplo, en una mantiene la imagen de la mujer que se lamenta por su destino y que llora. Y pues, por ejemplo, acá en Colombia hay otra versión que más adelante se las comentaré. Por ejemplo, tenemos en Guatemala y El Salvador, le dicen la ciguabana. Y es una mujer que se propone a molestar a los más jóvenes. O sea, entonces aquí ya cambia la versión de que busca niños para satisfacer el vacío, sino de que ya molesta como a los jóvenes que están en la calle a altas horas de la noche. Y también en Puerto Rico tenemos a la mala hora, que ya ella, he aquí un matiz muy importante, porque ella ya no toma venganza sobre los niños, sino toma venganza con las personas que molestan a los niños o que le hacen algún tipo de daño. Entonces acá se quita como esa versión vengativa y más, yo diría que hacia la protección de los niños. Se vuelve una protectora. Ajá. De esta leyenda, por ejemplo, en Venezuela, como decíamos anteriormente, ella molesta como a los hombres infieles. Entonces también tenemos la explicación del origen en Europa, Asia y África, porque también hay leyendas que se relacionan. Pues aparte de eso, yo tengo acá una figura similar en la mitología ya mundial, donde ya existen figuras de espíritus femeninos vengativos. Por ejemplo, en Japón, llamados como espíritus yurei, que son fantasmas de mujeres que murieron de una forma muy trágica y pues son espíritus que buscan el venganza. No son espíritus protectores o que asusten, sino que principalmente si se te aparece un yurei, tienes que correr porque este espíritu no te va a traer nada bueno, buscas una venganza. Y pues como tú decías también en Venezuela la Sayona, que es un espíritu que aparece a hombres infieles y los persigue hasta el punto de dejarlos en la locura, inclusive a los borrachos también. Además, aquí también tengo pues algunas variaciones del nombre porque no en todos lados se llama La Llorona. Dependiendo de la región en los que cuentan la historia, pues tiene el nombre. Por ejemplo, en Chile la conocen como la Pacuyén. En otros lugares simplemente la conocen como la Dama de Blanco, como comúnmente la describen como una mujer de blanco. Y pues podemos ver cómo estas variaciones no solo se adaptan a la leyenda, sino que también como a la cultura de cada lugar, ¿sí me entienden? Entonces cada cultura, cada lugar le agrega su simbolismo y creencias locales. Por ejemplo, en Europa la conocen como la Dama de Blanco, pues en ciertas partes de Europa, no en todas, pero sí la conocen como la Dama de Blanco, y se le atribuye que esta como que pronostica o se aparece después de la pérdida de un amante o de un hijo, y dicen que las personas que la llegan a ver es porque les va a pasar algo o van a tener mala suerte. También en Asia, más que todo por los lados de Indonesia, Filipinas, tenemos lo que es la Pontianak, que busca venganza, y la Crosue, que se venga de las personas que va encontrando su camino. Esta no discrimina, según la leyenda de este país, de este continente. De este lugar. Sí. Bueno, y la tenemos también en África, que ahí en África le dicen la Dama Gris. Y esta es un ser que aparece en momentos de duelo o cuando una persona o un ser querido recién muere o va a morir. Ok. Bueno, aparte de eso, pues La Llorona no solo ha sido una historia tan famosa que llegó al punto de tener un impacto en el mundo del cine y la cultura.
Es tan popular que llegó al cine popular, en donde podemos ver películas como La Maldición de la Llorona, que es parte de del famoso mundo del Conjuro, que podemos más adelante hablar un capítulo sobre el museo y algunos objetos que se encuentran en ese museo. Algo que más adelante va a tener conexión de la Llorona con este mundo del Conjuro es algo muy interesante que más adelante les voy a contar. En otro lugar donde aparece o mencionan a la Llorona, aparece en la serie de Riverdale, exactamente en el segundo episodio de la temporada 6, titulado como Historias de Fantasmas, donde este espíritu pues atormentaba a Betty y a ¿cómo se llamaba el novio de Betty? Jones. Y pues bueno, entonces ahí aparece este espíritu que emerge de un lago, y pues la única forma para que vuelva ese espíritu a no llevarse a los niños de Riverdale era que uno de los amigos de Betty, en este caso fue la amiga, la que tenía el bebé, se sacrificó para convertirse en la siguiente Llorona. Y pues en otros lugares donde podemos encontrar la Llorona, donde la mencionan, son en libros, inclusive en la música, donde cantantes como Chabela Vargas, Lila Downs y Ángel Aguilar y Rafael pues expresan en sus letras y en sus melodías esa emoción de esta figura, del dolor y la tristeza que esta mujer llegó a sentir. O sea que más que una figura espectral, porque pues actualmente la leyenda de la Llorona se ha como tomado un pequeño auge otra vez, se ha escuchado mucho, pero digamos que también es parte de la cultura, y más que todo de la cultura mexicana. O sea, la Llorona es parte de su historia como tal. En cambio, en otros países de Latinoamérica, la Llorona ya cuenta es como un mito o una leyenda o como algo que posiblemente pueda pasar. En México sí lo viven como tal. Como un símbolo del lugar. Bueno, pues acá pues ya tengo como digamos lo que describen las personas en las experiencias y avistamientos que han tenido con este ser. Personas pues aseguran que al verla o escucharla, al escuchar sus lamentos en la oscuridad, comúnmente cerca de los ríos y a los lagos, que eso tiene una conexión, ya que el agua es un símbolo de muerte y de renacimiento. Y pues según algunas culturas, el agua o estos lugares donde podemos encontrar como los lagos y los ríos, se cree que es una frontera entre estos dos mundos de los vivos y los muertos. Entonces como que el lago es ese portal en donde la Llorona lo atraviesa para poder tener contacto con nuestro mundo. Así como mata a sus hijos, ella emerge de ese lugar donde fue su lamento o su tristeza. Donde quedó atado el espíritu, ¿se puede decir eso? Normalmente pues dicen que los espíritus quedan atados a un lugar o un objeto donde pues pasaron su último momento o donde pasó algo trágico que los marcó. Además dicen que esta figura espectral de la mujer vestida de blanco, comúnmente conocida, o en México también a veces la describen como la mujer de negro, no tiene un rostro, es un rostro totalmente oscuro. O que va tapado con un velo. Y además tiene ojos huecos, o sea, representan a la Llorona como un ser de tal oscuridad que no merece tener un rostro, y a la vez es como un ser que no está ni viva ni está muerta, sino como que está en este limbo, él está atada a los dos mundos donde no puede mostrar esa humanidad que normalmente nosotros tenemos. Y pues hay que hacer una comparación que yo digo que más que un ser es más como un evento maldito que empezó, digamos, con la historia que tú nos contabas de los aztecas, que empezó esa maldición donde se repetían esos atroces actos de mujeres, que ya sea por acciones del destino que pasaban sin alguna explicación, sus hijos morían, o por alguna razón estas mujeres, por rabia, por celos, cometían esos actos. Entonces yo digo que es más como una maldición que se repite alrededor de los tiempos,
a través de la historia porque tú ves distintas versiones de La Llorona. Por ejemplo, en Colombia, la versión de La Llorona es que era una mujer que venía con su esposo español a ubicarse en Colombia. Y pues empiezan a ver su vida matrimonial, donde viven los lujos, en una casa humilde, los cultivos y toda esa cuestión. Llega un momento donde el esposo tiene que prestar ese servicio militar, ya que él era militar antes. Y pues se va en esa marcha. Deja a su esposa en su casa. Y pues su esposa lo espera y pues mientras eso ella trabaja y busca con qué mantenerse porque pues tampoco es porque el esposo se le dio ya tenía dinero para vivir. Entonces pues la mujer lo esperó, trabajó Y pasó el tiempo. Cuando llega de un momento a otro la noticia de que su esposo había muerto en guerra. Esta mujer pues no recibió la noticia muy bien, pero bueno, guardó el luto durante un año, durante un buen año. Y llegó el momento del pasar del tiempo donde conoció a otro hombre que también era militar, con el cual se casó y tuvieron un hijo, un niño, ¿sí? Y de pronto un día pues llegó una vecina de esta mujer y llega y le dice, hey, tu esposo no está muerto, en realidad tu esposo está vivo y viene en camino. Entonces esta mujer al escuchar esto pues, ¿qué iba a decir? Yo acá con... ¿Qué explicación ¿Qué le voy a explicación? dar? ¿Qué le va a decir este niño de quién es? O sea, Fuera de eso, el esposo con el que se casó también se fue. Entonces esta mujer como que en la desesperación de quedar sola y fuera de eso su marido que no era una persona era una persona temperamental. Entonces ella por el miedo decidió huir con su bebé. Huyó en la noche antes de que llegara su esposo, el primer esposo. Y pues era una noche de lluvia, de oscuridad. Y pues ella decidió cruzar el río porque era como que lo más fácil porque su esposo venía por el camino donde podía salir. Entonces decidió cruzar el río, pero el río estaba alto. Pero de igual manera ya lo decidió cruzar con su buen brazo. Pero era tan fuerte la lluvia, el relampagueo, el viento y el mala río condición. que se la llevó con todo el niño. Y pues tras este trágico suceso pues murieron los dos y de ahí emergió el ánima de esta mujer triste y desconsolada pues por haber perdido a su hijo por tal acto. Entonces en este caso el espíritu de esta mujer, la Llorona, eh, es un espíritu vengativo pero no hacia buscar niños o que mató a su hijo sino hacia los hombres, hombres mujeriegos, hombres borrachos, hombres mentirosos, o sea, ese espíritu se encuentra un borracho y los asusta, les pega el brinco, e inclusive han llegado a decir que los deja hechos polvo O locos. o locos. Inclusive, pues, algo que se cuenta mucho aquí en Colombia es que la gente dice que cuando la Llorona se escucha lejos es porque está cerca y que cuando se escucha cerca es porque está lejos. Y que sus gritos no son como un grito normal de que ¿dónde están mis hijos? Y ya, sino que es como un aire que corre muy fuerte y se escucha el grito, pero penetrante en los oídos. Sobre eso acá tengo algo, Ensordecedor. que es el lamento de la Llorona y su efecto en quien lo escucha. Dicen que tiene un efecto perturbador en los que escuchan este perturbador grito. Además dicen que este lamento prolongado y desgarrador te hace sentir como si se te congelaran las venas. Hay personas que dicen que cuando han tenido este contacto con la Llorona, ya sea escucharla o inclusive verla, no sé cómo hacen, quién se atreve a escuchar la Llorona y se va a verla, aunque creo que tenemos un video. Tenemos una evidencia, pero se la vamos a mostrar al final. Sí, de este podcast. Donde afirman que este grito es como un eco profundo en el alma, que te deja esa sensación de angustia y terror. O sea, como que ese espíritu te transmite esa emoción que pues ella sintió en ese momento. Además dicen que quien escucha este llanto podría enfrentar o significar desgracias y malas noticias en sus vidas. Fuera de eso, pues no sé si han visto en Sabrina Spellman, en un capítulo, eh,
hacen referencia a esta mujer, no necesariamente a la Llorona, sino ahí la mencionan como la cazadora o The Weeping Woman, mujer llorosa, en donde pues en el capítulo donde alguien iba a morir, a lo lejos se veía a esta mujer gritando o haciéndose llanto, Como anunciando. anunciando que alguien iba a morir. Entonces, a medida que esa mujer se iba acercando, significaba de que esa persona iba a morir. Cuando llegaba en la serie, cuando llegaba esa persona, la persona automáticamente moría. Entonces era como que en la serie no, el objetivo era no dejar que esa mujer se acercara más a donde estaba la persona agonizando. Bueno, ahora, Miguel Ángel, yo quiero que comencemos con la parte de los relatos, porque tenemos dos relatos muy interesantes y uno trae evidencia. El que trae evidencia lo vamos a presentar de último. Bueno, el que yo tengo es de una amiga que me contó justamente ayer cuando estábamos organizando lo del tema de hoy, donde me contaba de que lo que decíamos anteriormente, que la Llorona no solo era esta mujer que se aparecía o la escuchaban llorando, sino que también era un significado de que algo malo iba a pasar. Entonces ella me contaba que en los tiempos de la abuela de ella, cuando era joven, ella tenía una vecina que tenía sus dos hijos. Y pues una noche la abuela de mi amiga escuchó como un grito muy similar al de la Llorona, así como el lamento. Y pues listo, ya no se asomó. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Resulta que al otro día, después de haber la abuela de Laura, de mi amiga, escuchado eso, la vecina, pues en ese tiempo cuando alguien se moría, pues no los llevaban a la morgue o al respectivo lugar donde reciben los cuerpos, sino como que decían, tu familia, tú te encargas de tus difuntos. Y pues había pasado un accidente automovilístico, donde iba la hija de la señora con el nieto, era el nieto. Y pues pasó ese accidente donde fue atroz porque quedaron los cuerpos hechos pedazos. Y pues esos mismos cuerpos se los dejaron en la puerta. O sea, es que lo inexplicable es que les dejaron los cuerpos, pero no supieron quién se los dejó ahí. Sino como que se los dejaron en la puerta de... Y ya, hasta la misma persona que los pudo haber atropellado los... Ajá, y pues cuando la señora se dio cuenta de esto el otro día, exactamente, la abuela Laura, o sea, mi amiga me dijo que la abuela, exactamente cuando vio a la vecina, vio que la vecina hizo el mismo lamento que escuchó la noche anterior, de la nada, de la oscuridad, de donde venía ese lamento. Entonces es eso, es como que al escuchar ese lamento es como un presagio de que algo malo va a pasar. Y de que, pues, esa tragedia sucedió. Uh-huh. Por ejemplo, también yo he escuchado de otras personas, e inclusive mi abuela contaba, que cuando un niño nace y no está bautizado, corre el peligro de que la Llorona se lo lleve. Pues muchas personas dicen que la han escuchado, pero entonces hay dos versiones. Hay personas que dicen que está la Llorona, pero que hay gente que dice que se los puede encomendar para que se los cuide. Uh-huh. Y hay otros que dicen que no porque se los va a llevar. Entonces está como esta dualidad ahí de o los cuido o se los llevo. Pero esa también es como parte de la leyenda. También la gente interpreta las cosas como quiera y le da el significado que quiera. Y vamos con nuestra super evidencia. Entonces vamos a ver el videito porque nos enviaron un video. Este suceso pasó en Mutiscua, un pequeño pueblo que queda de la carretera Pamplona-Bucaramanga. Pero vamos a ver primero el video. Bueno, entonces, yo cuando vi por primera vez el video, la verdad sí se siente como un escalofrío extraño. No sé qué tan verídico sea, pero pues eso, la última palabra de veracidad la tienen ustedes.
Ustedes son los que dicen, sí, es totalmente verídico, no. La persona que me lo envió me cuenta que este ente empezó a aparecerse debido a que en Mutiscua hace no mucho, hace como 2 meses, sucedió una tragedia. Resulta y pasa que una madre, no se saben las razones o como que no se ha hecho la respectiva investigación, decidió envenenar a su hijo y envenenarse ella. Entonces desde ahí dicen que se aparece este ente y pues que alguien logró captar este video. Pero ¿qué pasa? Llegamos a la parte de las conclusiones. Entonces yo pienso que la Llorona se puede interpretar como un tipo de madre que no pudo llegar a ser madre por completo. No sé si me hago entender. O puede también ser un ente que anuncia que algo trágico va a pasar y más que todo con hijos de ciertas madres. También está la teoría de que las mamás que son malas o las mamás que pierden a sus hijos, o sea, más que todo como que las madres pueden llegar a convertirse en las lloronas. En las lloronas. Bueno, aunque acá yo también tengo algo de historias en donde la gente llega a decir que la Llorona llegó a poseerme o me dio esa maldición, como quien dice. Entonces, pues, las personas dicen que haber sido maldecidas por este ente tras escuchar esos lamentos o haberla visto. Dicen experimentar, digamos, fenómenos extraños como puertas que se abren solas, sombras que aparecen y desaparecen de siluetas de mujer. Y además la sensación de ser observados. También el escuchar todas las noches ese grito de rabia, de dolor. Y pues en casos más allá hay personas que llegan a decir que pueden llegar a ser poseídos por la Llorona, donde este espíritu llega a transmitirles el dolor y la desesperación de venganza. En lo que yo les decía anteriormente del mundo del conjuro, exactamente en la película Annabelle vuelve a casa, pues no tiene nada que ver con la Llorona, pero ahí podemos ver como que el ejemplo de cómo sería la posesión de la Llorona. En este caso es sobre el vestido de Anna Baker, que también sería un buen video hablar sobre ese vestido. Pues en la película Annabelle vuelve a casa, el vestido de Anna Baker, donde la amiga de Mary Ellen, que no sé si se la vieron, pues al tener la curiosidad de este vestido en el Museo de los Warren, pues se lo probó, no sé por qué, porque estaba en el Museo de los Warren, y se lo probó. Y pues en la película este vestido se apoderó de ella y pues decía en un papeleo de los Warren, decía que este vestido al poseer a la persona le transmitía esta emoción de rabia y de tristeza y al querer hacerle daño a las personas. Entonces como eso, el ejemplo de la posesión de la Llorona o pues desde un punto desde el mundo del conjuro. Además que el mundo del conjuro también tiene una conexión con la película de La Maldición de la Llorona, que también es una secuela del mundo del conjuro. Y ya. Yo creo que eso es todo por el video del día de hoy. La verdad es un tema un poco extenso, tratamos de decir como lo más puntual, porque hay muchas versiones, todo el mundo tiene su versión y todo el mundo como que le quita o le agrega cosas. Pero en sí, básicamente, yo creo que cada quien se puede quedar con la versión de La Llorona que más le guste, ¿no? Porque pues a mí me parece muy chévere la parte de que anuncia tragedias y no sé, pues la parte de los hijos y el esposo y eso pues también es válido. Pero a mí personalmente me gusta más la versión. A mí me gusta más la versión indígena. de que es una maldición más que un espectro. Siento que es una maldición que se repite, pues en este caso en madres. Pero pues como todo, los que tienen la palabra y la opinión son ustedes, entonces si tienen alguna versión de La Llorona, si han visto o si tienen evidencia inclusive de haberla visto o escuchado, nos la pueden enviar a nuestro correo que está acá en pantalla o inclusive en la descripción del video vamos a dar nuestro Gmail y nuestras redes sociales donde nos pueden escribir al interno y nos pueden contar sus experiencias y nos pueden dar ideas para nuevos contenidos para nuestros siguientes podcasts, capítulos. Y pues ir llenando este mundo del podcast con reloj de medianoche. Y recuerden que pueden suscribirse y darle clic a la campanita para que les dé el anuncio cuando subimos nuevo video. Además también nos encontramos en plataformas como Spotify,
Facebook, TikTok e Instagram. Y también tenemos nuestras cuentas personales, nuestras redes sociales personales. Que también las vamos a dejar aquí en pantalla para que nos sigan. Y ahí les estamos subiendo como adelantos o pequeñas historias para que ustedes también opinen. Y nada, esperamos les haya gustado este capítulo y pues... Y pues en este día especial de Halloween, hoy 31 de octubre, les haya gustado nuestro capítulo de La Llorona con Reloj de Medianoche.